Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ANIF presenta la segunda sesión del curso virtual Análisis Horizontal y Vertical de los Estados Financieros. Tenemos ya en plataforma al licenciado Álvaro Andrés Puente Huertas, licenciado en Gestión Empresarial con estudios de posgrado en Gestión Financiera y Gestión de Proyectos. Actualmente trabaja como subgerente de eficiencia en el Banco de Crédito del Perú, líder en el mercado peruano de banca y empresas de Credicor. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y colaboración. Licenciado Álvaro, muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión. Muy buenas noches, Edu. Muchísimas gracias nuevamente por darnos la bienvenida. Nuevamente me presento, mi nombre es Álvaro Puente y bienvenidos a la segunda sesión del curso virtual de Análisis Horizontal y Vertical. Muy bien, haciendo un breve repaso de los conceptos que habíamos revisado el día de ayer, comenzamos conversando sobre cuáles eran las diferencias entre un análisis contable y un análisis financiero, la importancia que se tiene sobre la planificación financiera dentro de las organizaciones. También conversamos sobre las diferencias entre el análisis económico y financiero, solamente para poder hacer un breve recap. La parte contable, el análisis contable de una organización corresponde hacia la historia, hacia lo que ha pasado en los últimos años o en los últimos periodos dentro de una organización, dentro de un negocio. Y si es que nosotros vemos la parte financiera, ya entrando a la parte de la planificación financiera, nos centramos en el futuro, en lo que nosotros queremos como estrategia. Conversamos sobre cuál era la interrelación, la correlación entre lo que era la visión y la misión de una organización. La visión lo vamos a entender como la meta, lo que nosotros queremos para el futuro dentro de las empresas, y que finalmente se va a ir desagregando en objetivos estratégicos que van a apuntar finalmente hacia esta visión de organización. Y luego cada uno de estos objetivos estratégicos estaban compuestos por actividades que nosotros planificamos para un periodo determinado, por ejemplo, para este 2023, y la planificación financiera vendría a ser la organización de toda esta planificación estratégica y el asignarle un presupuesto a cada una de esas actividades. Luego, aterrizamos sobre los conceptos de los diferentes tipos de decisiones que se toman en una organización, decisiones financieras, en donde lo podíamos dividir como decisiones de inversión, es decir, identificar cuáles son las actividades en las cuales yo voy a invertir capital y donde hay una estrecha relación entre la rentabilidad y el riesgo. Es decir, si es que yo voy a optar por algunas actividades que probablemente, y recuerden este término de rentabilidad esperada, en donde yo voy a esperar cierta ganancia por esas actividades, entonces lo que es lógico es que se tenga una mayor probabilidad de riesgo. Es decir, puede haber un mayor riesgo de que no necesariamente esa rentabilidad se concrete, pero si es que se concreta, ahí está la recompensa por el cual nosotros estamos inyectando capital en ciertas actividades. Los otros dos tipos de decisiones son los de financiamiento y los de dividendo. Por el lado de financiamiento vendría a ser, si es que yo he decidido inyectar cierta cantidad de capital, es pensar cómo es que voy a llegar a obtener, a conseguir esa cantidad de capital, es decir, cómo me voy a financiar. Y existen dos opciones, el financiamiento interno y el financiamiento externo. Sobre el financiamiento externo, vendrían a ser los acreedores. Por un lado, pueden ser, lo más lógico es poder financiarme de las entidades bancarias, de los bancos, por obligaciones financieras. ¿Cuál vendría a ser la rentabilidad o cuál es el beneficio de estos acreedores? ¿Por qué ellos me prestarían? Porque ellos, el dinero tiene un costo, ellos me lo van a cobrar a una tasa. Y sobre esa tasa es que voy a poder prestarme, cuanto menor riesgoso sea de cara a los bancos, me van a prestar una menor tasa, cuanto más riesgoso yo sea visible para el banco, por ende, en ese tipo de escenarios, nos prestarían la deuda a una mayor tasa, lógicamente. ¿Otros tipos de financiamiento existen? Sí, existen. Como por ejemplo, hay un término que se denomina el
financiamiento espontáneo, que vendría a ser que yo me financie con los proveedores. Es decir, yo recibo mercadería, la trabajo y ellos me permiten pagarles, me brindan un crédito a 60 días, a 90 días. Entonces, en vez de yo tomar deuda con el banco, yo acuerdo con el proveedor recibir la mercadería, la trabajo, la vendo, recupero todo el capital. Ni siquiera recupero el capital porque no he desembolsado nada. Lo que hago es la trabajo, lo tengo en inventario, la vendo lo más rápido posible y con eso le pago al proveedor. Estoy trabajando con el capital del proveedor. Esos son otros tipos de estrategia de financiamiento. Y finalmente tenemos las decisiones de dividendos, que vendría a ser básicamente dos opciones que pueden tener una organización al finalizar un periodo. Respecto a la utilidad neta, yo tendría dos opciones. La primera opción sería evaluar si reinvierto o si es que reparto dividendos. Ahora, siempre va a convenir repartir dividendos, siempre va a convenir reinvertir las utilidades, va a depender de cada situación y de cada casuística dentro de cada negocio, ¿sí? Normalmente, generalmente, no es una regla, pero todas las empresas que nacen, eso ya lo habíamos comentado, normalmente los primeros años siempre reinvierten sus ganancias para poder crecer como negocio y cuando ya entre en una etapa de maduración, reparte dividendos. Pero hay algunos contextos, como por ejemplo pandemia, en donde algunas empresas ni siquiera generaban beneficios para poder repartir. Entonces, en esos tipos de escenarios, lo más lógico es, si es que inclusive generaste poquito beneficio, lo reinviertas para poder subsistir y para poder, o al menos poderte mantener como negocio dentro de la industria. Y ahora, ¿siempre va a convenir reinvertir? No necesariamente, porque tal como no, de la forma en que accionistas o futuros accionistas valoran a la empresa va a depender de cuál es su política de dividendos. Una empresa que reparta siempre dividendos es atractiva hacia futuros accionistas siempre y cuando siempre genere beneficios, porque si es que con la justa está generando beneficios e inmediatamente reparte dividendos, eso también puede disminuir el valor de la empresa a los ojos de los accionistas. Y también lo que podría pasar es que disminuye el valor de la acción, por ejemplo. Y esto es debido a que siempre lo que se aprecia es la estrategia financiera que tiene una organización en combinación con estos tres tipos de decisiones que conversamos el día de ayer. Una vez pasamos todos estos conceptos iniciales, esta introducción sobre el análisis financiero, pasamos a entender sobre los estados financieros. ¿Sí? Comentamos que eran cuatro: el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados, o también llamado estado de ganancias y pérdidas anteriormente, el estado de flujo de efectivo y el balance general. Discúlpeme, el estado de cambios en el patrimonio. Y el día de ayer lo que conversamos fue sobre las cuentas y los principios que rigen el estado de ganancias y pérdidas. Y para el día de hoy, lo que quedaba pendiente en esta primera parte de esta segunda sesión es terminar de explicar los tres estados financieros que vendrían a ser los que quedan pendientes: el balance general, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo, una breve explicación y entender cómo es que se interrelacionan, algunos puntos de vista de análisis, desde el lado de análisis, los principios contables que rigen estos estados financieros. Y después de eso, lo que vamos a hacer es hacer una breve pausa para ya introducirnos en lo que vendría a ser el análisis horizontal, el análisis vertical y análisis comparativo, y aplicar un ejercicio. De una vez les adelanto, el ejercicio que vamos a utilizar, el ejemplo va a ser el caso de Paramonga, que vendría a ser una empresa agroindustrial peruana, que su principal actividad económica es el comercio de la caña de azúcar. A su vez, vamos a entender, una vez de haber hecho este caso aplicado, en el cual vamos a hacer el análisis horizontal, vertical y comparativo, vamos a revisar cuáles serían estas principales cuentas, y para eso es todo este marco teórico, todo este background
en el cual hemos revisado cómo es que se realiza, entender los tipos de decisiones que se hacen en un análisis financiero, como estrategia de empresa, y entender cuáles son las principales cuentas de los estados financieros o cómo es que se comportan. Podemos identificar estas principales cuentas que van a saltar. O sea, ustedes mismos se van a dar cuenta que va a saltar a la vista cuáles son estas principales cuentas en los cuales nosotros vamos a necesitar revisar un poco más, vamos a necesitar buscar información para saber qué fue lo que pasó. ¿Sí? Y con esto, lo que nosotros podríamos lograr es que podamos entender y poder utilizar tal vez un estado financiero dentro de los materiales que vamos a revisar. También son los estados financieros auditados. Vamos a repasar sobre las notas de estados financieros para poder buscar un poco mayor de detalle y entender qué pasó. Recuerden, ahorita, si bien estamos haciendo análisis financiero, hay una parte muy importante que lo que estamos haciendo ahorita es revisar la contabilidad, revisar la historia, ¿sí? Las notas de los estados financieros te describen muy bien, si es que sabes a qué páginas ir específicamente y de qué forma leer y entender la correlación que existen entre las cuentas. Eso te va a permitir entender qué fue lo que pasó con la empresa en un periodo determinado. Y eso te va a permitir proyectar correctamente hacia el futuro qué es lo que tú quieres que pase con esas determinadas cuentas, por lo tanto, qué es lo que tú quieres en tu organización. Sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar de una vez con los temas que corresponden ya a esta sesión. Vamos a continuar con... Un segundito, por favor, para poder achicar esta pantalla. Quiero solo un segundito para poder... Ya, a ver. El balance general. Es un estado financiero, es uno de los grandes, 4 grandes estados financieros que muestra la situación financiera de una organización a una fecha determinada, a un periodo determinado. La primera gran diferencia que nosotros, o una característica que nosotros tenemos entre un estado de análisis de pérdidas y un balance general, de por sí, como estados financieros, todos los estados financieros son una foto, ¿sí? A un corte de tiempo te permite ver qué es lo que ha pasado. O qué es lo que está pasando o cómo se encuentra la situación de una empresa. Pero la gran diferencia entre un estado de resultados y un estado de situación financiera, y ahí está el término de situación, el estado de resultados te va a explicar de forma acumulada una serie de cambios y operaciones que han ocurrido en una organización en un periodo determinado de tiempo. Si es que ustedes revisan un estado de análisis de pérdidas de un mes, lo que te va a mostrar o explicar es todas las operaciones que han ocurrido en ese mes, en ese periodo de tiempo en específico. Si lo vemos nosotros acumulado a 6 meses, nos va a explicar de inicio a fin, por esos 6 meses, el acumulado de todas las operaciones que ha ocurrido en una organización. Si nosotros queremos saber antes o después de los 6 meses, no te lo va a mostrar, ¿sí? Pero es el periodo de tiempo. Si lo vemos a un año, que es lo que normalmente nosotros analizamos en la historia, al momento de hacer planificación financiera, vemos normalmente los periodos anuales. El estado de resultados te va a brindar o te va a dar información sobre el acumulado de operaciones que tiene un negocio en un periodo determinado de tiempo. El estado de situación financiera, y su mismo nombre te lo dice, te da una foto de la situación en el momento del corte del estado financiero. Es decir, si nosotros revisamos un estado financiero al 31 de diciembre del 2022, es a esa foto lo que haya pasado en ese momento, en ese día. Ese es el corte del estado de situación financiera. Es decir, es el corte de cuánto en la caja. Por ejemplo, solamente pensemos en la foto de la cuenta de efectivo. Es lo que a esa fecha, en ese momento, en ese corte,
lo que tenía de caja esa organización. En inventario, lo que tenía de foto en ese momento de inventario, ¿sí? Si es que se realizó una venta un día después, ya no va a estar contenido en esa foto. Si es que una venta se realizó un día anterior, no importa. Ahí lo que va a pasar es que te va a mostrar únicamente los inventarios existentes a la fecha de corte del estado de situación financiera. ¿Sí? Es una fecha determinada, no es un periodo de tiempo como tal. Esa es la gran diferencia entre un estado de ganancias y pérdidas y un balance general. Mientras que el estado de ganancias y pérdidas te brinda información sobre un periodo completo de tiempo, el balance general o estado de situación financiera te brinda información de una fecha determinada. Y que nosotros vemos el 31 de diciembre de 2021 es al 31 de diciembre, ni un día más ni un día menos. No importa lo que haya pasado antes o después, es lo que haya pasado en ese momento. Entonces, necesitamos tener sumo cuidado sobre las diversas operaciones o los diferentes cambios que han ocurrido en el estado de situación financiera durante todo ese año. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En las notas de los estados financieros. Si es que nosotros queremos saber cuál ha sido la evolución, por ejemplo, de las obligaciones financieras y vemos que de un año a otro han crecido, se han duplicado, necesitamos ir a las notas de los estados financieros de las obligaciones financieras de corto plazo, por ejemplo, para entender qué fue lo que pasó, porque de foto a foto no vamos a obtener mayor información. A diferencia de un estado de ganancias y pérdidas que te brinda un acumulado, ¿sí? Eso es un acumulado de operaciones. Igual vamos a necesitar ir a las notas de los estados financieros, pero si es que nosotros revisamos si nosotros entendemos que es un cúmulo de operaciones, entendemos que durante ese periodo de tiempo tal vez se hizo una venta gigantesca o subieron demasiado los precios, etc. En el caso del estado de situación financiera, es un poco más complicado y se debe tener mucho más cuidado al momento de entender qué fue lo que pasó, al momento de hacer estos tipos de análisis, porque es una foto o una fecha determinada. Ahora, creo que ahora es al revés. Bueno, ahora más se denomina estado de situación financiera, pero normalmente lo conocemos como balance general. Ahora, ¿cuál es la lógica financiera detrás del balance general? El total de activos de un balance es exactamente igual al total de pasivos más patrimonio por la siguiente razón. Todo activo necesariamente se adquiere con los recursos obtenidos de préstamos de terceros pasivos y o aportes de accionistas patrimonio. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta es la ecuación contable básica que activos es igual a pasivos más patrimonio. ¿Sí? Para estos casos, ¿por qué se debe esto? Y eso también lo habíamos comentado el día de ayer. En el caso de los activos, nosotros lo debemos entender como toda la suma de recursos disponibles que tiene una organización para poder operar. Hicimos una división un tanto más específica. En el caso de los activos corrientes o de corto plazo, son los activos que te permiten o los recursos que le permiten al negocio hacer operaciones, ¿sí? Hacer negocio como tal. Y los activos no corrientes o de largo plazo, a lo que nosotros a lo que como organización nos permite estar en el negocio, estar presentes dentro de la industria. Sin activos fijos no podemos estar en el negocio. Pero para poder hacer las operaciones necesitamos de efectivo, necesitamos de cuentas por cobrar, necesitamos de inventario. ¿Sí? ¿Sí? Esto vendría a ser, y la parte de los pasivos más patrimonio. Esa es la parte de cómo es que yo he financiado a estos activos, cómo es que yo he financiado estos recursos, que existen dos tipos de fuentes de financiamiento. Por un lado, eso ya lo habíamos comentado, los acreedores, que vendría a ser financiamiento externo, y luego tenemos un financiamiento interno, que es el patrimonio, que vendrían a ser los accionistas. Todo recurso obtenido de préstamo de terceros pasivos y de aportes de accionistas patrimonio necesariamente se destina a la adquisición de un activo, aunque sea en forma de caja. ¿A qué se refiere esto? Que así yo pido un préstamo bancario únicamente para tener la plata, finalmente, ¿mi financiamiento cuál fue?
la obligación financiera que yo tenía con el banco.